mañana, en el diario de circulación nacional, El Universal, se está dando a conocer que Petróleos Mexicanos ocultó hasta por 3 años los resultados de las últimas 5 auditorías que la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno publicó en la Plataforma Nacional de Transparencia y que revelaban estados financieros entregados a instancias externas, irregularidades en la contratación de empleados y convenios con otras empresas, entre otros. Este tema de esconder información por parte de Petróleos Mexicanos cobra mayor relevancia cuando se está librando una batalla muy fuerte contra el huachicol, contra prácticas de huachicol, porque mucho se ha mencionado que esto no sería viable, es decir, que el huachicol no pudiera existir si no existiera una complicidad desde dentro de Petróleos Mexicanos y entre las autoridades, tanto estatales como la federal. En medio de esta situación, ¿qué representa el ocultamiento de esta información y en qué estamos metidos con este tema del huachicol? De eso platicamos esta mañana con el analista Fernando Belauzarán. Fer, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Pues es penoso que oculten la información. Claro. Los ciudadanos deberíamos tenerla. No es un asunto de seguridad nacional. Al contrario, es un derecho de saber qué hacen con pues, los recursos públicos y con una empresa pues que nos cuesta muchísimo a los mexicanos y que ha tenido pues una importancia histórica para el país. El problema es que ya no está el INAI, desaparecieron el INAI y entonces son ellos mismos los que deciden qué es lo que se da a conocer. Está a criterio de la de Buenrostro, la secretaria de, creo que ahora se llama Anticorrupción y Buen Gobierno, algo por el estilo, Sí. pero eso suena como a la novela de Orwell, ¿no? Que es exactamente lo contrario, Claro. porque todos los incentivos de la corrupción se han incrementado. ¿Cuáles son los incentivos de la corrupción? Pues la opacidad, como estamos viendo, la discrecionalidad y la falta de contrapesos. Esos 3 puntos estamos mucho peor que lo que estaba en 2018 y por supuesto pues eso ha generado pues grandes escándalos. En el asunto del huachicol pues se han dado golpes espectaculares. Estamos hablando de 70 millones de litros de huachicol con una infraestructura, tienen tractocamiones, tienen ferrotanques, tienen hasta una refinería hechiza que hicieron ahí en Veracruz, etcétera. Toda esa infraestructura acá pues se tuvo que desarrollar evidentemente con la complacencia de altos políticos. Es imposible porque hay 70 millones de litros y ni un político detenido. ¿Y cuál es el secreto de que hayan dado estos golpes espectaculares? Bueno, no sé si te acuerdas de la nota en la que por Google Maps, en Google, los satélites, por imagen satelital, se podían ver los espacios de huachicol. Y obviamente hay una presión de Estados Unidos. Tú te acordarás que el Departamento del Tesoro dijo hay una red binacional de huachicol, incluso detuvo algunos en Texas y dijo es un asunto del gobierno mexicano, etc. Ahí pues le dicen a Harfuch dónde atacar y efectivamente ahí llega y hay tremendas instalaciones, pero ¿dónde está la red de protección política? ¿Dónde? No aparecen. Y me parece que ahí está un poco la clave de por qué el gobierno norteamericano sigue presionando tan claramente al gobierno mexicano. De ahí quieren desmantelar estas redes, tú sabes que a Trump le encantan los trofeos, entonces decir, por nosotros detuvieron a estos, tienen esa intención, y lo otro que están presionando obviamente es las acciones militares en territorio mexicano, que ya lo han dicho, ¿no? Pero en el asunto de Pemex, pues bueno, ya es un tremendo lastre, y todo esto se generó además en buena medida en el sexenio pasado. ¿Y cuál es la rendición de cuentas? Bueno, pues Octavio Romero, que era el encargado de Pemex, ahora está encargado del Infonavit Oye, y y ayer le se enojó dieron muchísimo porque le preguntaron los periodistas de este tema del huachicol y de las malas prácticas en Pemex. Y dijo, no, yo estoy ya en Infonavit, solo preguntas del Infonavit. Sí, claro, pero la verdad es que pues manejó una cantidad de recursos impresionante y se desarrolló el huachicol a grados fundamentales, y hoy Pemex está dejando de ser viable. Si no es que ya no es viable por la cantidad de pasivos que tiene, no le pueden pagar ni siquiera a sus proveedores.
y su calificación cada vez es más baja a nivel internacional, y es absolutamente falso que se hayan reducido los piquetes, etcétera. Al contrario, crecieron. Entonces, hay tres tipos de huachicol. El huachicol, que es el petróleo que sale de Pemex, y ese es muy en el sureste, por eso lugares como Tabasco, Chiapas, etcétera, tienen que ver con los ductos de Pemex, o incluso salen de las refinerías con pipas, etcétera, ¿no? Ese es un huachicol de corrupción de Pemex muy fuerte, digamos, ese es el huachicol tradicional, ¿no? Hay otro huachicol que es el huachicol fiscal. Ese es, Sí. lo compran en Estados Unidos más barato y lo meten por las aduanas, pero no dicen que es gasolina. Dicen que es otra cosa, o que viene vacío, que son aditivos, que no pagan impuestos, y entonces imagínate el gran negocio que hacen vendiendo gasolina que compran mucho más barata aquí en México. Es el huachicol fiscal, y ese, pues imagínate lo que es la complicidad, porque pasa por puertos, pasa por aduanas, y luego la transportación. ¿Cómo llegaron 129 ferronaves a, a Coahuila, no? Eso solamente en Ramos Arizpe, Coahuila, pues eso tiene que tener una estructura, y cómo es que no lo vieron, ¿no? Claro. Estamos hablando de 15 millones de litros solo ahí. Y el tercer tipo de huachicol es adulterarlo, ¿no? Un combustible de buena calidad lo adulteran para sacar. Esos son los tres tipos de huachicol, y pues están. Y ahora, hay una cosa que tenemos que recordar, porque tú te acordarás que esto de ya acabamos con el huachicol viene de lo que le llamó López Obrador la guerra contra el huachicol, muy en esta lógica de propaganda. Sí. Bueno, la guerra contra el huachicol fue una farsa. ¿Cómo inició la guerra contra el huachicol? Porque incluso tú te acordarás que Peña Nieto le dejó al presidente electo López Obrador prácticamente una manga ancha impresionante, y podía decidir sobre cosas fundamentales mucho antes de tomar posesión. Incluso decidió la cancelación del nuevo aeropuerto antes de tomar posesión, Así de es. ese tamaño, sin ningún tipo de facultades. Bueno, pues entre esas cosas decidió que detuvieran la importación de gasolinas. Él pensaba que había ciertas cosas raras o negocio acá en sus prejuicios, sin darse cuenta que México depende de la importación de gasolinas. Entonces llamó a suspender la importación de gasolinas. Y entonces cuando entra a su gobierno, se dan cuenta que empieza a escasear. Esto estamos hablando finales de diciembre, principios de enero de 2019, apenas estaba en su primer mes, pasando su primer mes de gobierno. Y entonces, para no pagar costos políticos por la escasez en las gasolineras, por las filas largas acá, se inventa una causa, dice, esto es por la guerra contra el huachicol, y entonces vamos a cerrar ductos, etcétera, en lo que llegaba la gasolina importada que se habían retrasado en comprar. Esa ficción que hizo, por cierto, le salió muy bien, le salió redonda, estaba en su luna de miel, su capacidad de comunicar, pues le ayudó a que no solo no pagara costos políticos, incluso elevó su popularidad, y la gente hacía cola feliz pensando que era para combatir la corrupción, etcétera, ¿no? Pues todo eso era una farsa, era porque no había importado gasolinas. Bueno, eso generó una tremenda tragedia. Tlahuelilpan, 137 personas murieron en una explosión, y muchas murieron quemadas vivas en las cámaras, y estaban, te acordarás, los zapatos de seguridad, los soldados, la policía ahí, y no les dijeron nada a los habitantes que estaban ahí, y se dio una tragedia terrible. Sí. Esa tragedia terrible se dio en ese marco. Lo propició lo que le llamó la guerra contra el huachicol, que fue una farsa para tapar un error. Y luego, como ya había hecho la guerra, empezó a decir, pues ya lo acabamos, está 93% acabado, etcétera, y luego nos damos cuenta que no, es el gran negocio, y hay quienes apuntan a grandes personajes políticos en esto. Tú te acordarás el rey del huachicol, Sergio Carmona, que fue asesinado en Nuevo León. Su hermano estaba era el encargado de la aduana en Reynosa. Ahora, en este momento es testigo protegido del FBI, y hay testimonios que sacaron en Código Magenta, si te acordarás, de personas que obviamente están en Estados Unidos contando cómo iban con el hoy gobernador de Tamaulipas a apoyar en la campaña al hoy gobernador de Sinaloa, Rocha Moya.
e iban acompañados de Mario Delgado, entonces presidente de Morena. Todo eso pues, es público, hay investigaciones en Estados Unidos sobre eso, pero bueno, lo que no hay es sanciones, hay impunidad. Bueno, Claro. de hecho, Anabel Hernández implica directamente a quien no le gusta que le llamen Andy en el negocio de esto, ¿no? Entonces, eso es fuerte y es parte de las presiones de Estados Claro. Unidos cuando dicen, te doy 20 días o si no te pongo aranceles, pues lo que están pidiendo son esas concesiones que le faltan al gobierno mexicano. Como dice hoy Héctor de Maulén en su columna, tocar la puerta más arriba, porque aquí hay como un tremendo pacto de impunidad, ¿no? Sí. En lo que es el grupo en el poder, Y ¿no? ver Ese es el tema. como bien lo dices, ver hasta dónde están dispuestos a llegar. Si hoy el discurso de la presidencia de la República es que ellos sí van a ir en contra del huachicol, que ellos sí están llevando acciones, que ellos sí están llevando desarticulaciones, detenciones, etcétera, pues el asunto es qué tan arriba va a llegar esta estrategia. Te agradezco como siempre, Fernando. Claro, gracias, porque efectivamente de poco sirve que detengan al conductor de la pipa, ¿no? Claro, O al claro. vigilante que estaba ahí, ¿no? Tienes toda la razón. Oye, pues encantado de platicar contigo, Erika. Un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio. Igualmente, muchas gracias, Fernando Belauzarán, analista político, conversando con nosotros.